Bienvenidos a EBTV en este espacio elgocho.com. Hoy 13 de marzo del 2026. Hoy es un día bien particular, sobre todo porque hoy el régimen cubano paró las patas. Por fin el infeliz del sujeto Díaz-Canel reconoció en público que no aguantan la pela, que luego de más de 2 meses de un torniquete sin acceso a petróleo, donde de Venezuela se acabó la regaladera y a los mexicanos le dijeron: mira, Claudia, mucho cuidado, no estés mandando cositas para allá. Entonces estos tipos no tienen cómo darle luz a la gente, no tienen cómo mantener las neveras prendidas. Y entonces el tipo dice, en medio de un grupo de esos sapos con cola, que significa el alto gobierno cubano, donde estaba inclusive el famoso Cangrejo, el nieto de Raúl, el tipo dijo: sí, estamos en conversaciones con los americanos. Y además, la siguiente noticia es que el FBI llevó un cuerpo de agentes y el gobierno cubano los dejó entrar. Eso es bien interesante porque lo que indica es que ese régimen se cae como máquina de escribir. Pero hay otro lado de la opinión, y es que tristemente ese régimen ya estaba boqueando para el año 98. Tristemente en Venezuela los comunistas le arrimaron los cobres a este infeliz bandolero que era el arañero de Sabaneta, y por diferentes maniobras, como por ejemplo el fallecimiento del almirante Justo Pastor Fernández Márquez, quien era el que iba a poner orden en el CNE, y de ahí en adelante todo fue una cascada de eventos. Pero el triunfo de un sujeto como Hugo Chávez, que llega al poder en Venezuela solamente apoyado en el resentimiento de una oferta ilegal que de paso fue permitida por la irresponsabilidad de la presidenta de la Corte de la época, que era la señora Sosa, y luego el otro destructor del Estado de Derecho venezolano, que fue Iván Rincón, que como presidente de la Corte inventó un término que no existe en la ley, que era la omisión legislativa, y permitieron que estos bichos hicieran lo que le diera la gana. Hay que recordar que casualmente por todo lo que se hizo en Venezuela es que el régimen castrista cubano aguanta la pela hasta el día de hoy. En medio de eso, para nadie es un secreto que este infeliz sujeto, que se lo clavó un canciller, gracias a Dios, pero que después nos dejó su heredero, que no era otra cosa que una ficha formada por el castrismo cubano, porque pertenecía a la banda de maleantes de aquella facción comunista que se llamaba la Liga Socialista. Sí, una docena de malvivientes, incluyendo al padre de la huérfana y el colotor Doc, que secuestraron al industrial norteamericano William Frank Niehaus, y que por los errores de la clase política venezolana fueron perdonados. Pero es que ahí no queda el asunto, sino que Venezuela es la sumatoria de desgracias, porque durante la guerra durante los 60 el país le hizo guerra a los comunistas y se la ganamos. Pero ¿qué pasó? Que vinieron estos genios de la Jesus Company junto con la Llorona de Yaracuy y le dieron la primera libertad a los comunistas que estaban
en el cuartel San Carlos y les permitieron hacer política, entre esos las ratas de Teodoro, Pompeyo y otros sarnosos. Después de eso vino la banda de la Liga Socialista que hizo maldades en la década del 70 y que los agarraron y estaban presos, y vino el gobierno del coplero de Acarigua y junto con la iglesia les volvieron a dar la amnistía a esas ratas. Y ahí salió David Nieves, Salomé Espinosa y todo ese poco de bichos que participaron en el secuestro. A esos también les dieron la calle para que siguieran haciendo fiesta. Y después de los 90 se producen los dos golpes de Estado y viene de nuevo la Llorona de Yaracuy y vuelve a echar a estas ratas comunistas a la calle. Y por supuesto que ese movimiento de genios llegan al gobierno y entonces instalan al señor Maduro, jefe de la fracción parlamentaria. Además de eso, después lo hacen presidente del Congreso, después lo hacen canciller, pero todos los bichos de la banda, Alí Rodríguez Ará, que era el ministro de Petróleo, Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional, el bicho ese que se lo comieron los cochinos papiados, Carlos Lanz, estuvo en las empresas de Guayana. Los tipos estuvieron en todo tipo de cargos a lo largo de 27 años, pero por el accionar de esos bandoleros de la Liga Socialista es que siguieron teniendo plata hasta el día 3 de enero pasado. Hoy lo único que está claro es que el gobierno del presidente Trump no permite que le saquen plata ni que le manden petróleo a estos sujetos del régimen castrista cubano. Pero en Venezuela estamos en el proceso de dar la pelea y lo único que tenemos que plantearnos es quién es el equipo que va a acompañar a la señora Machado, porque esto es un problema de equipo. Los chavistas serán unas basuras, pero tienen bicho maluco para todo puesto. Y del otro lado, fíjese que hoy aparece un nuevo acto de abuso contra el abogado Perkins Rocha, quien es una de las principales fichas del cuerpo jurídico de la señora Machado, y le dice que no le van a sobreseer la causa, que va a seguir enguacalado porque tiene cargos de terrorismo. Eso es una infamia y sobre eso tenemos que plantear los venezolanos que no se puede permitir que se haga una justicia selectiva con pinzas. Sobre todo porque ayer vimos que el pueblo venezolano está claro y hubo una cantidad importante de venezolanos que salieron a expresarse a viva voz en su crítica a este régimen, que los tiene aguantando hambre. Claro, aparecen unos bichos de esos odiadores profesionales de Trump pretendiendo echar la culpa al presidente, pero la culpa no es de él, porque está un tutelaje sobre la huérfana. Pero ¿qué es lo que hay que pedir verdaderamente? Porque el reclamo que hacía el señor ayer con la bandera era interesante. Decía, mientras ustedes están bebiendo agua de botella, aquí hay gente que tiene 3 días que no come. Pero ese es el reclamo que hay que plantear. ¿En qué se van a gastar el presupuesto? ¿Qué le van a pasar a los americanos? Y ahí está previsto el aumento del salario y de las pensiones, no sabemos. Pero igual vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.